Iglesia, muy buenas noches. ¿Cuántos anhelan ver la victoria que tenemos en Cristo Jesús? En Cristo somos más que vencedores. Vamos a dar un aplauso a la seguridad que tenemos en Cristo de victoria. Vamos a iniciar este tiempo de estudio de la palabra. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y voy a leer los primeros 7 versículos. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hacen son las pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Hoy la enseñanza se titula, ¿cómo saber que he nacido de nuevo? ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? Sabes, hay millones de cristianos en el mundo. Las estadísticas tienen números cuantiosos de personas que dicen ser creyentes. Conocemos muchos creyentes, pero la pregunta de fondo es, ¿quién ha nacido de nuevo? ¿Cómo podemos identificar que esa persona no es un simple simpatizante? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar un cristiano superficial de una persona que realmente ha nacido de nuevo? Y en esta enseñanza vamos a reflexionar sobre una de estas, me parece a mí que es una de las preguntas más importantes de la vida cristiana. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Y esta pregunta toca la esencia misma de nuestra fe y de nuestra relación con Dios, porque realmente el nacer de nuevo no es solamente una mejora moral o superficial, sino es una transformación radical del corazón, de la identidad, y es algo que es llevado a cabo por el Espíritu Santo. Y hoy quiero que exploremos juntos 5 evidencias que podemos encontrar en las Escrituras que pueden dar fe, que pueden identificar que hemos nacido de nuevo a la luz de las Escrituras. Primera característica, una persona que ha nacido de nuevo tiene un nuevo corazón y una nueva mente. El nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es una obra que empieza a actuar en la vida de la persona que acepta, que recibe a Jesús, que anhela la salvación. Y esto empieza a evidenciarse en un cambio profundo de nuestros deseos y de nuestras prioridades. Realmente cuando nosotros empezamos a cambiar las prioridades, nuestros deseos, es una muestra de que Dios está obrando en nosotros y nosotros estamos en ese proceso de transformación. En el libro de Ezequiel 36:26 dice, les daré, dice Dios, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Si hay una característica de transformación, es que dejamos de ser rebeldes, dejamos de ser testarudos, tercos, y nos acercamos a Dios con humildad. Cuando vemos la primera bienaventuranza que dio Jesús, dijo, bienaventurados los pobres de espíritus, los que muestran que tienen necesidad de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando nosotros sentimos esa pasión por Dios, cuando nosotros sentimos ese primer amor, realmente podemos entender que eso es el inicio de la obra de Dios en nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que ese primer amor es un primer amor que debe permanecer constante. Así como cuando las parejas se conocen y se enamoran,
que usted ve que la persona se vuelve intensa, que la persona llama, que la persona manda mensajes. Esa pasión que nosotros tenemos por Dios hace que nosotros nos interese tener un acceso constante a Él, tener una constante adoración, conocerle más a Él. El Espíritu Santo empieza a instalar en nosotros una fuente de pasión para que nosotros, a pesar de toda dificultad, a pesar de toda prueba, esa pasión esté encendida. Por eso es importante que nosotros entendamos cuando en Apocalipsis se le dice un mensaje a la iglesia y le dice: has perdido el primer amor, has perdido la pasión. Realmente nosotros necesitamos entender que esa pasión, que ese deseo por estar con Dios, que ese deseo por conocer más, que ese deseo por estar en su intimidad, que ese deseo por ser guiado por el poder de Dios, por conocer más de Él, es la obra de Dios cambiando nuestro corazón terco, testarudo, de piedra. Comienza en nosotros esa pasión, a pesar de toda dificultad, a pesar de todo problema. Muchas personas conocen a Dios en los momentos sin esperanza, en los momentos más difíciles o en los momentos donde tocó fondo la persona. Muchas personas conocen a Dios estando presos en adicciones, conocen a Dios estando en pobreza, conocen a Dios en medio de las traiciones, de la soledad, del abandono. Y es allí donde se enamoran, es allí donde son llenados. Y a pesar de toda dificultad, usted lo ve apasionado. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 7:38, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran que de su corazón brotarán ríos de agua viva. Cuando nosotros encontramos al Señor, empieza ese deseo por beber de esas aguas poderosas del Espíritu Santo, a pesar de toda dificultad. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nuestras prioridades cambian. Ya no estamos enfocados tanto en las cosas de este mundo, sino que anhelamos agradar a Dios, vivir de acuerdo a su voluntad. Nuestros antiguos deseos ya pierden atractivo. Ya lo que antes era importante para nosotros, que era pecaminoso, que no era agradable a Dios, ya empezamos nosotros a deshacernos de ello. Por eso Romanos 12 nos invita a que siempre estemos nosotros desamoldándonos, no nos amoldemos a las costumbres, a los deseos, a las prácticas de este mundo, sino seamos transformados en una mente siempre que busca la verdad de Dios, la voluntad de Dios, para que entonces podamos experimentar su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces comienza el nacimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso cuando usted sienta que su corazón se está endureciendo, cuando usted sienta que se le está apagando esa pasión, cuando usted sienta que se está dejando de priorizar lo importante por las cosas temporales, por las cosas de este mundo, por las nimiedades, entonces usted pare allí y clame a Dios para que ponga en usted un espíritu que arda. La Escritura nos habla que el Espíritu Santo es como el fuego. Es una analogía. Y entonces dice, no apaguéis, no extingan. También dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Realmente necesitamos nosotros estar siempre apasionados, anhelar su presencia, buscarla constantemente, porque es parte del nacimiento de nuevo en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo segundo es parecido. Y es la transformación ya del comportamiento y el carácter. Cuando empieza a cambiar la mente, cuando empieza a cambiar nuestro corazón, empieza entonces a reflejarse un nuevo carácter, se empieza a notar un cambio visible en nuestra conducta, en nuestro carácter. Ya no vivimos tanto según la carne o las características pecaminosas, sino ya empezamos a ser personas más espirituales y desarrollamos el fruto del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido nuevas. El cambio comienza a nivel integral, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud,
el espíritu que tenemos, la característica que empezamos a desarrollar, ya no es igual. Ya no vivimos presas del temor, ya no pensamos en la amargura, ya no estamos pensando en el negativismo, ya tenemos esperanza. Y como cantábamos ahorita, cantamos canciones como que vamos a ver la victoria. A pesar de toda circunstancia adversa, sabemos que Dios nos va a llevar a la victoria. Empieza una transformación en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Nos vamos transformando. Los malos hábitos que teníamos antes empiezan a cambiar. Ya nosotros empezamos a aborrecer esas malas prácticas. Note que esa es la transformación de alguien que sale del mundo para la vida espiritual. Empieza a dejar los malos hábitos, aquellas cosas que les hace perder el tiempo. Ya la prioridad es la presencia de Dios, es conocer más de Dios. Eso es el crecimiento. Por eso hay que estar atento con toda conducta que traiga de crecimiento. Cuando usted ve que la persona ya le prioriza las cosas del mundo, las cosas de la calle, las cosas vanas, ya no le importa tanto lo espiritual, ya no tiene tanto tiempo para el Señor, ya empieza a decrecer. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que el que nace de nuevo, nace para nuevas conductas, para nuevos hábitos que lo llevan al progreso, que lo llevan a la victoria, que lo llevan a la disciplina, que lo llevan al éxito. El comportamiento de un cristiano lo lleva a la excelencia, no lo lleva a la ruina, lo lleva a ser mejor, lo lleva a brillar, lo lleva a tener una actitud siempre de esperanza, de alegría, mientras que las características de este mundo te llevan a perder el tiempo, a desenfocarte, al fracaso, a los vicios, a los placeres, a la esclavitud del pecado. Es todo lo diferente. Por eso vale la pena nacer de nuevo y estar conscientes del proceso de nacer de nuevo y de la transformación en nuestro carácter y en nuestra conducta. Mire que la Escritura nos habla que el Espíritu Santo da dones, pero también da fruto. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No somos perfectos, pero empieza a cambiar radicalmente la dirección de nuestra vida hacia la perfección, hacia lo bueno, hacia lo fructífero, hacia lo que realmente va a traer bendición para nuestra vida y para nuestro entorno. Por eso la vida del cristiano debe cambiar en cosas que los hace prosperar, que los hace brillar, que los hace estar en una zona de mayor comodidad, en una zona cada vez más organizada, en una zona cada vez más llena de bendiciones. Tercero, el testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido la promesa que dejó Jesús para sus discípulos. Jesús les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y Él les dará poder. El Espíritu Santo llegó a los discípulos en Pentecostés, y ellos tuvieron un cambio totalmente radical. Antes eran tímidos, cobardes, miedosos. Ahora estaban llenos de seguridad. El Espíritu Santo los acompañaba. Ellos se veían llenos de sabiduría y de poder de Dios. Ellos, frente a cualquier adversidad, oraban con autoridad y el Señor obraba de manera milagrosa. Cuando nosotros tenemos el testimonio del Espíritu Santo, eso se empieza a evidenciar. Ya no hablamos con timidez, ya no hablamos con inseguridad, ya podemos nosotros caminar con toda la convicción de que Dios va con nosotros, porque el Espíritu Santo nos da esa confianza, esa seguridad, ese poder. Vea, los gobernantes de la época de la iglesia primitiva se sorprendían de ver a los discípulos de Jesús, que muchos eran personas del común, personas que de pronto no habían tenido gran preparación ni grandes estudios, pero hablaban con un poder y con una elocuencia que nadie podía dudar que era el poder de Dios en ellos. Realmente, uno de los mayores tesoros y de la mayor convicción que tenemos de una persona que nace de nuevo es la presencia del Espíritu Santo, que le habla, que lo instruye, que lo corrige, que lo motiva, que lo exhorta y lo encamina a hacer la voluntad de Dios.
Realmente lo más poderoso y el regalo más importante que tiene un verdadero discípulo de Cristo es tener la presencia del Espíritu Santo guiándote, enseñándote, dándote dones, no solamente características hermosas y bonitas que muestran el carácter de Cristo, sino también te da el poder de Dios para que puedas moverte en lo sobrenatural, para que puedas ver el poder de Dios actuando en medio de las limitaciones y de las circunstancias adversas. Por eso Romanos 8:16 dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Por eso nosotros creemos tanto en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso nosotros anhelamos la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para poder enfrentar todas las dificultades, porque llenos del Espíritu Santo no habrá gigante que se oponga, no habrá dificultad que se oponga, no habrá demonio ni principado de maldad que se oponga, porque el Espíritu Santo de Dios es la presencia misma de Dios que va con nosotros, y es allí donde somos más que vencedores en Cristo, que nos permite tener su Santo Espíritu y su poder. Una de las pruebas más claras del nuevo nacimiento es esa obra intercesora del Espíritu Santo, esa obra interna. Él nos da la certeza de que somos sus hijos. Él nos da la certeza de que no estamos solos. Él nos da la seguridad en medio de toda adversidad de que Él está con nosotros. Él nos da guianza, sabiduría. Nos recuerda la palabra de Cristo. Y esta es la convicción interna de que no estamos solos. No somos huérfanos. Jesús no nos dejó huérfanos, nos dejó el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Y por eso hay que valorarlo y hay que entender que es parte prioritaria y fundamental del plan de Dios para el que nace de nuevo. Nace con el poder del Espíritu Santo. Lo cuarto, da fruto de buenas obras. Realmente una persona que nace de nuevo se le nota por los frutos, no solamente por la palabra, no solamente por el verbo, no solamente por una actitud religiosa, sino por sus obras. Filipenses 2, del 12 al 13 dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Nosotros sabemos que somos salvos por gracia, pero el Señor, aquí la palabra de Dios nos invita a esforzarnos para demostrar esa salvación cuando nosotros obedecemos con profunda reverencia y temor. La persona que ha nacido de nuevo está subordinada a Dios. La persona que ha nacido de nuevo se subordina a su palabra. La persona que ha nacido de nuevo se subordina a su iglesia. La persona que ha nacido de nuevo se subordina al Espíritu Santo. La persona que ha nacido de nuevo se subordina a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia con algunos cristianos que quieren es que Dios haga su voluntad? Que quieren que Dios se subordine a ellos, que quiere que Dios cumpla sus caprichos, sus deseos. Eso no es una persona que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo se subordina a Dios, se subordina a la palabra, se subordina a la iglesia, le adora, le sirve. Y por eso nosotros necesitamos entender que para ser personas fructíferas tenemos que permanecer en Cristo. Nadie puede ser fructífero sin Dios, sin Jesús. Palabra de Jesús. Jesús dijo en Juan 15, 5, 6, dijo: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí. ¿Quiénes? Los que permanecen en mí y yo en ellos producen mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Son palabras de Jesús. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Realmente, una característica de una persona que ha nacido de nuevo es que permanece en Cristo y da mucho fruto. Si no permanecemos en Jesús,
no podemos dar fruto. Y el ejemplo es claro: la vid es Jesús y nosotros las ramas. Si las ramas se separan de Jesús, no dan fruto, se secan y van para el infierno, van para ser quemadas. Por eso, la persona que ha nacido de nuevo tiene un gran deseo por estar en la casa de Dios. La persona que nace de nuevo ama la iglesia, la pasión por congregarse, por estar juntos como las ramas pegadas a la vid. La persona que ha nacido de nuevo anhela la adoración en conjunto, entiende que es en la congregación, que es en la iglesia donde somos fortalecidos por la presencia de Dios y su Espíritu Santo para dar mucho fruto. Es muy contradictorio y es imposible ver un cristiano que no ame la iglesia. Desde el Antiguo Testamento vemos salmos como el Salmo 122:1. Dice: me alegraré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. David entendía este principio. Sabía que el resultado de estar en comunión en el templo, en la adoración, era una vida fructífera. Y fue el mejor rey que tuvo Israel. El Salmo 84:10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de Dios que vivir la vida buena en la casa de los perversos. Cuando una persona nace de nuevo, entiende dónde está el éxito, dónde está el origen de su éxito. Y el origen del éxito está en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, en la adoración de su iglesia. Por eso nosotros entendemos que el Nuevo Testamento dice: nunca dejen de congregarse, como algunos están tomando esta costumbre, ni mucho menos ahora que el final de los tiempos se acerca. Necesitamos entender que hay cristianos creyentes, simpatizantes, superficiales, y hay cristianos que han nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo tienen amor, pasión por la casa de Dios, por la adoración, por conocer más de Él, por conocer su palabra, por declarar las promesas, por entender que el Señor tiene planes de bienestar, planes buenos, planes para darnos un futuro y una esperanza. Entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y por eso permanecemos pegados a la vid constantemente. El que nace de nuevo muestra su fe a través de sus obras. Es un fruto visible en la vida diaria. No solamente se enfoca en sus propias necesidades, sino ayuda al prójimo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos resumen toda la ley. Si cumplimos estos dos mandamientos, cumplimos toda la ley. Por eso un cristiano necesita mostrar su fe amando a los demás, queriendo a los otros, relacionándose, sirviéndole a los otros. Un cristiano que es egoísta, que está aparte, no hace parte del cuerpo de Cristo, no hace parte de la iglesia, ni es funcional dentro del cuerpo de Cristo, cuando el propósito de la iglesia es ser un cuerpo que se ayuda, que se apoya, que se anima, que se fortalece junto. Lo quinto y último, entendiendo que hace parte de la iglesia tiene una misión, la iglesia tiene un propósito, y el propósito fue dado por Jesús, y es la gran comisión. Un signo crucial de haber nacido de nuevo es el deseo de uno decir: Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Y el Señor dijo que nosotros estamos llamados a hacer luz en este mundo con las buenas obras, con el Evangelio. Y por eso necesitamos nosotros comenzar con lo que hablábamos ahorita, de que Dios pone una pasión y cambia el carácter y cambia la conducta. Y lo que pone el Señor en nosotros, que es la primera característica del fruto del Espíritu Santo, es amor. Dios nos da amor por el prójimo,
nos da amor para Él. Podemos amarlo a Él, podemos amar al prójimo, podemos amarnos a nosotros mismos. Amamos entonces el plan de Dios y por eso oramos: venga tu reino y hágase tu voluntad, porque sabemos que Dios en su amor quiere darnos lo mejor. Y cuando Dios nos llena de amor, nos llena de un amor integral para amar a los demás, para amar a aquellas almas que no conocen de Dios. Hay algunas personas que llevan años en la iglesia y presumen de conocimiento. Hay algunas personas que aparentemente se creen generales o generalas de la iglesia, pero usted los ve y lo que menos tienen es amor por el prójimo. Pasan es peleando con los otros, criticando, murmurando, chismoseando. Y realmente el Señor nos llamó fue a amar a la gente, a hablar el amor de Dios, a compartirles los mandatos del Señor. Y por eso el fruto del Espíritu Santo es el amor. Por eso el Señor Jesús dejó claro esta comisión para los discípulos de la iglesia. Mateo 28, 19, 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. También dijo Jesús en Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Realmente necesitamos entender qué es nacer de nuevo. Y cuando nosotros entendemos que el nacimiento de nuevo no es un concepto abstracto ni religioso, sino es una realidad que debe manifestarse en nuestra vida diaria. Si hemos experimentado este cambio de corazón, de mente y de comportamiento, si el Espíritu Santo da el testimonio de que desde nuestro interior nos ministra y nos confirma de que somos sus hijos, si tu vida está marcada por el amor, por las buenas obras, el deseo de cumplir la gran comisión, entonces puedes estar seguro de que has nacido de nuevo. Y que Dios nos permite a todos a vivir en esa plenitud de nuestra vida en Cristo. El nacimiento es un proceso. Nacer de nuevo es una obra que se va perfeccionando. El Señor empieza a cambiar la mente, el corazón, empieza a darnos comportamientos, a entender que debemos dar frutos, que la fe sin obra es muerta, y empieza a proyectarnos hacia los demás, a amar a aquellos que no conocen, y a nosotros empezar a vivir bajo unos principios de reino, de poder, de éxito, y realmente nos permite que nosotros podamos cosechar un buen fruto. Por eso es tan bueno que nosotros profundicemos en el Evangelio, que no nos quedemos en la superficialidad de aquello que parece Evangelio, pero no tiene una convicción, no tiene una transformación, no tiene un compromiso, no tiene una pasión real, no tiene un amor por los demás, no da un fruto. Necesitamos entender que no es disfrazarnos de cristiano ni vivir una religiosidad, es conocer al Jesús resucitado, disfrutar de su amor, del amor de Dios a través de Jesús, poder recibir el perdón de nuestros pecados, la libertad de todo mal hábito y empezar a construir una vida nueva, romper toda maldición generacional, cancelar todo pecado generacional por el poder de Cristo y nacer a una nueva vida, a nuevos hábitos. Dios quiere que nosotros seamos verdaderos discípulos y tenemos todo para hacerlo. Necesitamos poner la fe en obra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, no hacernos los difíciles, sino colaborar en el proceso de transformación de Dios, porque nos conviene, porque nos va a llevar a recibir la victoria y a recibir el éxito que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra y venimos delante de ti, Señor, con ese fuerte deseo de que queremos nacer de nuevo, de que queremos tener la evidencia de que hemos nacido de nuevo y cada vez, Señor, dar
dar fruto abundante. Queremos permanecer pegados a ti como las ramas están pegadas a la vid. Padre, perdónanos si de pronto hemos perdido la pasión. Si hay alguien que de pronto ha perdido la pasión, pídale perdón al Señor allí. Dígale: Señor, yo quiero volver a mi primer amor. Yo quiero tener tiempos de intimidad contigo. Quiero conocerte. Quiero disfrutar de tu presencia. A veces nos dejamos contagiar de la religiosidad o de las circunstancias de este mundo. A veces nos dejamos desenfocar, pero este es un tiempo donde el Espíritu Santo nos está llamando a que nos enfoquemos en lo importante, en lo eterno. El Señor viene hablando a la iglesia de enfocarnos en lo eterno, de dejar lo temporal, de no dejarnos distraer por aquello que realmente no nos va a conducir a la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y hoy, Señor, venimos arrepentidos a pedirte perdón y a pedirte, Señor, que quites toda dureza del corazón, que quites toda venda de nuestros ojos, que quites todo pensamiento que nos quiere tener esclavos, todo mal hábito. Te pido, Señor, que nos perdones, que nos limpies con tu sangre. Lávanos con tu sangre, Señor. Lávanos con tu sangre y perdónanos, Señor. Libéranos, Señor. Y permítenos, Señor, tener un corazón obediente, un corazón que te adora, un corazón que te busca, que te sirve, un corazón que ama, un corazón que camina con el poder de tu Espíritu Santo, un corazón que desarrolla el fruto, una vida que desarrolla el fruto del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque en medio de nuestros errores, en medio de nuestros malos hábitos, en medio de las circunstancias mal aprendidas, tú, Señor, brillas para poner el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Trae bendición, trae transformación y bendice nuestra vida. Danos dirección, Señor, para alcanzar esos grandes propósitos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y celebra la victoria que tenemos en Jesús.